Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Nos da mucho gusto estar presentes en este Congreso Chetumal 2024 y el día de hoy hemos preparado una ponencia a la que hemos titulado Aprovechamiento del estímulo fiscal de reducción de impuestos, artículo 186. Los autores, su licenciada en Derecho, Claudia Guadalupe Rosiles Escobedo, su servidora, doctora Berenice Martínez Pérez, doctora Jessica Lisbeth Cisneros Martínez. El artículo del cual vamos a hablar el día de hoy versa sobre la contratación de personas con discapacidad y adultos mayores. Para adultos mayores, la ley del impuesto sobre la renta considera a todas aquellas personas de 65 años o más. Para discapacidad se considera la discapacidad motriz que para superarla sea necesario utilizar de por vida prótesis, muleta o sillas de ruedas. Asimismo, también se contemplan la discapacidad mental, auditiva y del lenguaje en un 80% o mayor, misma que tendrá que ser verificada por el Seguro Social quien levantará un acta. El beneficio consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para efectos de la ley del impuesto sobre la renta un monto equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas ya antes señaladas. Para hablar un poco de los antecedentes, nos vamos a ir al Reino Unido. Anteriormente se imponía una multa a todas aquellas empresas que no contaran con un personal, ya sea discapacitado o adulto mayor. Al ver que los empresarios estaban decidiendo pagar esta sanción en vez de contratar un solo trabajador, ya fuera con discapacidad o adulto mayor, surge la necesidad de implementar una ley, la denominada Ley de Igualdad. Esta ley consistía en otorgar beneficios a todas aquellas empresas que contrataban por lo menos un trabajador, ya fuera con discapacidad o adulto mayor. De esta manera se vieron grandes resultados. Basándonos a México, sus antecedentes, vemos el artículo 186 del impuesto sobre la renta, que ya fue explicado anteriormente. Si bien este tipo de estímulos fiscales suelen tomar una forma de beneficios o incentivos económicos para los empleadores que contratan personas pertenecientes a estos grupos. Hasta aquí podríamos decir que es una problemática ya solucionada, debido a que ya tenemos un artículo que lo establece. Pero el verdadero problema es que a pesar de la existencia del estímulo fiscal, a la fecha no se tiene un dato exacto que muestre en qué medida las empresas han aprovechado este beneficio fiscal. Si bien dentro de la investigación se estuvo buscando un porcentaje de cuáles son las empresas que aplican el estímulo fiscal en México y no se encontró un dato en específico. Esto quiere decir que tenemos el artículo, tenemos el beneficio, pero no sabemos cuál ha sido su utilización del mismo. La pregunta investigación: ¿cuáles serán los factores que influyen en el aprovechamiento por parte de las empresas del estímulo fiscal de reducción de impuestos establecido en el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? En este caso de estudio tiene como objetivo examinar el aprovechamiento del estímulo fiscal del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en una perspectiva empresarial y fiscal. Si bien estamos hablando de un tema que también involucra un tema social, empresarial, de derechos humanos y sobre todo fiscal. Como objetivos específicos, analizar la normativa sobre el presente estímulo fiscal. Asimismo, la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 34, su fracción séptima, nos dice que la deducción para la inversión de adaptaciones en la empresa para poder brindar un servicio o que personas discapacitadas o adultos mayores puedan trabajar va a ser deducible al 100% tal inversión. Asimismo, identificar el número de empresas que han aprovechado el presente programa del estímulo fiscal. Averiguar en qué medida los empresarios se encuentran satisfechos con los beneficios del estímulo fiscal. El método es una investigación realizada bajo el enfoque mixto Quanqual-Johnson 2006. El instrumento para este estudio se utilizó un enfoque explorativo y descriptivo, con énfasis en un diseño de estudios de diversos negocios con diferentes giros comerciales y diferentes tamaños de empresas. Esto con la finalidad de encontrar una armonía en diferentes tipos de negocios. El proceso de recolección de datos fue la selección de empresas. Identificaron 10 empresas con diferentes actividades y diferentes tamaños que nos quisieran colaborar en la contestación de una encuesta. La recolección de datos se realizó mediante encuestas de 4 preguntas a los representantes de las empresas. Análisis de datos.
Se llevó a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos de las encuestas realizadas. La interpretación de resultados: se interpretan los resultados obtenidos para identificar las principales conclusiones y hallazgos derivados del estudio. Fueron contemplados dentro de una gráfica para su mayor entendimiento. La primera pregunta: ¿conozco y aplico el programa de estímulo fiscal para emplear personas con discapacidad y adultos mayores? La respuesta en un 30% fue totalmente de acuerdo. Parcialmente de acuerdo, 20%. Y con el 50% totalmente en desacuerdo, lo que quiere decir que no se conocía el estímulo fiscal. Segunda pregunta: considero que el estímulo fiscal del programa de empleo para discapacitados y adultos mayores es importante porque disminuye una carga de la empresa. 50% totalmente de acuerdo, 10% en desacuerdo, 20% indiferente y último 20% parcialmente de acuerdo. Tercera pregunta: aplico el programa del estímulo fiscal de empleo para personas con discapacidad y adultos mayores porque resuelven una problemática social y otorga beneficios a la empresa. Tenemos un 50% totalmente en desacuerdo, 10% en desacuerdo, 20% totalmente de acuerdo y el 10% parcialmente de acuerdo. Discapacidad de acceso y el uso disminuye el pago de impuestos. En este caso nos dieron los resultados: 60% totalmente de acuerdo, 30% parcialmente de acuerdo y el último 10% indiferente. Los resultados obtenidos revelan una baja aplicación y conocimiento limitado del estímulo fiscal entre empresas encuestadas. Esta situación plantea importantes reflexiones sobre la necesidad de una mayor difusión y educación sobre el estímulo para lograr educación sobre el estímulo, un impacto y así obtener un impacto significativo en la inclusión laboral de personas con discapacidad y adultos mayores. Como conclusiones, llegamos a que los resultados de la encuesta revelan importantes datos sobre la percepción y aplicación del estímulo fiscal del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta entre las empresas de diversos tamaños y giros comerciales. A pesar de los potenciales beneficios fiscales y sociales que ofrece este estímulo, los datos reflejan una baja implementación y un conocimiento limitado del programa. Como recomendaciones, se da la difusión continua de las políticas fiscales y el estímulo del artículo 186. Asimismo, el análisis de costo-beneficio de la inversión de capacitación. Algunas referencias bibliográficas que fueron utilizadas en la investigación. Y por su atención, muchas gracias. Esperemos esta investigación sirva de ayuda y que se tomen en cuenta las recomendaciones para poder llegar al objetivo que se plantea en ese estímulo fiscal, que es la inclusión y la igualdad de todos los derechos de las personas con discapacidad y de adultos mayores, y asimismo beneficiar a todas aquellas empresas que consideren lo que es su contratación. Gracias.